Buenas y misteriosas noches a todos. Sean bienvenidos a una noche más a Noches de Cementerio. Como siempre, yo soy Roberto Mora y a mi lado Ana Oviedo. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches, Robert. Pues bien, la verdad que bien. Un poco, no sé, con un poco de variedad, digámoslo así. Ayer, el fin de semana pasado, tuvimos psicofonías, pues hoy evangelios apócrifos. Pero antes, para la gente que no lo sepa, pues bueno, vamos a decir qué es los evangelios canónicos, digamos, y los evangelios apócrifos. ¿Qué diferencia hay, no? Pues en definitiva, un evangelio canónico son aquellos que están admitidos por la Iglesia Católica y que vienen reflejados en la Biblia, como por ejemplo el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas. Y luego está aquellos pues que no están incluidos por algún que otro motivo, como por ejemplo el Evangelio según Tomás o el Evangelio según María Magdalena, que por alguna u otra razón pues no forman parte de la Biblia ortodoxa, digámoslo así, y se denominan evangelios apócrifos, ¿vale? Y bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre una figura un poco polémica, ¿vale? Porque decían que si era o no era prostituta. Nos referimos a María Magdalena. Según la Iglesia Católica, bueno, decían que era una prostituta, que, bueno, seguía las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Según los evangelios apócrifos, pues era la mujer de Jesús de Nazaret. De hecho, dicen que tuvieron, fruto de su amor, tuvieron una hija que se llamó Sara. Y bueno, Ana, cuéntanos un poquito, ¿qué dice ese evangelio de María Magdalena? Bueno, yo creo que antes de pasar directamente al Evangelio de María Magdalena, me gustaría comentar un par de cosas. En primer lugar, es cierto que el Nuevo Testamento ha pasado por muchos procesos de edición y traducción, donde quizá haya manipulado esos datos importantes que aparecen en los Evangelios apócrifos y que no aparecen en el Nuevo Testamento, ni lo reconoce la Iglesia Católica, porque, como bien has dicho, un evangelio apócrifo es un texto pues descartado, prohibido por la ortodoxia católica, ¿no? Uno de los más importantes, como bien has dicho, es el de María Magdalena, pero me gustaría primero definir cómo ve la Iglesia Católica a María Magdalena. Como bien has dicho, el nombre de María Magdalena en la Iglesia Católica ha sido ultrajado. Nos ha mentido deliberadamente al intentar alimentar esa imagen distorsionada y vejatoria, diciendo que era una prostituta. Pero también es cierto que en 1969 la Iglesia Católica reconoció fugazmente que no era así, ¿no? Que eran injurias. Pero aunque intentara rectificarlo, pero no lo hizo con la suficiente fuerza, y aún así la imagen que tenemos hoy en día en la Biblia sobre María Magdalena sigue siendo esa, ¿no? La pecadora. ¿Por qué se dice que fue prostituta? ¿Tú lo sabes, Robert? Pues a ver, yo creo, ¿no? Creo que tampoco estoy yo muy puesto en estos temas, pero creo que fue porque Jesús de Nazaret se enamoró de esta mujer, de esta señora, y bueno, como en aquella época la figura de la mujer no estaba muy reconocida, y bueno, era un poco, digamos, como que aparte de su pareja, digámoslo así en términos actuales, también pienso que era, junto con los apóstoles o los supuestos apóstoles, un poco la que, digamos, que estaba un poco a servicio de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pienso yo. Pues mira, para la verdad,
en la Biblia en ningún momento se menciona que María Magdalena fuera prostituta. Si tú te lees la Biblia, en ningún momento ni siquiera se menciona que ninguna María lo fuera. Pero bueno, no por ello se dejó de hacer un falso pasado a partir de razonamientos con poco fundamento. Lo de María Magdalena proviene de María de la Magdala. De ahí proviene su nombre de María Magdalena. Magdala es un nombre en arameo que significa que proviene de la ciudad de origen de Magdala, y era una ciudad pesquera en el Mediterráneo, y por esa zona había muchos prostíbulos. Era una ciudad que frecuentaba mucho el paganismo, ¿no? Y la fornicación. Entonces, de ahí supusieron que como ella provenía de la ciudad de Magdala, pues que tendría que ser una prostituta. Pero no está verificado que en ningún sitio aparezca ella como prostituta. Pues yo eso no era un dato que desconocía. Y bueno, también sí es cierto que en aquella época había muchas religiones, muchas culturas, pero bueno, yo ya te digo que no, yo ese dato lo desconocía, pero bueno, tampoco, no sé, a ver, yo no voy a lanzar una lanza a favor de la iglesia, pero también como provenía de aquella región llena de prostíbulos, lo mismo a lo mejor por eso la tacharon ya de... Claro, pero no se puede tachar prostituta, a una persona, pero claro. Y más cuando, además, María Magdalena aparece nombrada en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. O sea, una persona, aunque sea mujer, que está en los acontecimientos más importantes, la tachas de prostituta, eso es porque quieres ya crear una mala imagen de esa figura, porque a la iglesia no le interesa que una figura importante sea una mujer. Sí, entonces, bueno, de hecho hay textos, hay grabados, hay lienzos, como por ejemplo La Última Cena de Leonardo da Vinci, que sugieren, aparte de que María de Magdalena fue a la Última Cena junto con Sara, que ya había nacido, bueno, también hay grabados que insinúan, a ver, bueno, ahora diremos quién es Sara y todo eso. Tampoco vamos a meternos con la iglesia, ¿no? Pero bueno, hay grabados que insinúan que Jesucristo en realidad era una mujer y no era un hombre, como nos hacen creer, pero bueno, eso ya... Bueno, eso ya es un poco rizar el rizo, rebuscar un poco... Más que decir que Jesús era una mujer, yo creo que es que el descendiente directo de Jesús es una mujer, no que Jesús sea una mujer. Sí, bueno, pero es lo que yo había escuchado. Bueno, pero documentándome, para el programa, he visto grabados, he visto diversos documentales, ¿no? Y dan a entender que Jesús de Nazaret en realidad era una mujer. A ver, esto ya me parece... Eso ya me parece una teoría que... Sí, me parece un poquito que es buscar los tres pies al gato, ¿vale? Es un poquito ya rebuscar... Jesús era Jesús y ya sí, está. Claro, y Jesús existió. Claro, pero... mi opinión no me... no me creo que Jesús realmente fuera una mujer. Lo que sí me creo es que dejara al descendiente y que su descendiente más directo fuera una mujer, que es esta niña que decimos, que se tenía por nombre Sara. Y bueno, realmente yo pienso que tuvo esa niña con María Magdalena, como dicen... Sí, bueno, pero vamos a ir desgranando más despacio antes de seguir y de meternos en el Evangelio de María Magdalena. Quiero recuperar el hilo donde decía que aparece en los momentos más importantes de la vida de Jesús, porque quiero recordar que aparece en el momento de la crucifixión, que aparece en el momento del entierro y es parte fundamental en la resurrección. ¿Casualidad? Pues no, pero sí es difícil de explicar que si no hubiese sido alguien... que hubiese sido muy importante en la vida de Jesús, la figura de María Magdalena.
Por ejemplo, en el momento de la crucifixión, María Magdalena no está ella sola, no es la única mujer, hay otras mujeres que aparecen que están presentes en la crucifixión. Sin embargo, la mayoría de los hombres de los discípulos, no sé si por miedo o por lo que fuera, pues huyeron por si los cogían a ellos también. Entonces realmente quedaron las mujeres y una de ellas era María Magdalena. Otro momento, el de la resurrección, fue uno de los personajes importantísimos porque fue la que la estuvo velando en la tumba de Jesús y fue la que presenció el milagro de la resurrección. Entonces, después de todo esto, los evangelios apócrifos, ¿cómo ven estos textos a María Magdalena? Y cuando me refiero, no es el de ella, que el de ella ahora lo comentaremos, sino otros evangelios apócrifos, como son el de Felipe. Sí, o el de Tomás, por ejemplo. ¿Cómo veían ellos a esta figura de María Magdalena, por ejemplo? Pues el Evangelio de Felipe, por ejemplo, ve a María Magdalena como una figura clave en la vida de Jesús, tanto que se la considera la compañera más cercana de él, y existe un trocito de un texto que me gustaría leer, lo que pasa que está incompleto porque hace mucho tiempo. Sí, bueno, son retazos, carcomidos. Claro, de hecho la mayoría de los, por no decir todos, de los evangelios están escritos en papiros, pero bueno, sí, Ana, para la gente que nos escuche, lee el trocito ese. Es un trocito pequeñito que dice: una mujer que no ha dado a luz a sus hijos puede volverse la madre de los ángeles. Tal era la compañera del hijo, María Magdalena. Él la amaba. O sea... Claro, y en botella. Claro, y en botella. Luego otro trocito que dice: los discípulos preguntaron al Salvador por qué amaba a María Magdalena más que a ellos. O sea, con estos dos párrafitos damos a entender que todos veían a María Magdalena como la compañera fiel del Salvador. Sí, bueno, era pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? Era su pareja, que la quería más que a los otros, sí, claro, discípulos. Normal. Tampoco se dice en ningún momento que fuera su pareja, ¿eh? También hay que tener en cuenta que antiguamente no se decía tanto como es mi mujer o es mi... se les llamaba compañeras. Entonces, de ahí puede venir que siempre pusieran a Jesús y María Magdalena como pareja. Pero eso realmente yo creo que no... Hombre, a ver, yo... que son suposiciones, claro, que sacan. Yo a ver... hombre, ¿son pareja? Yo pienso que sí, porque... De hecho, ya lo estamos hablando, tuvieron descendencia. Evidentemente, no creo que se tratara... A lo mejor yo pienso que se trató de una... Empezaron siendo una discípula fiel a Jesús y luego... Claro. Y luego se hicieron... Hay otra frase que dice... compañeros. Hay otra frase en el texto apócrifo de Felipe que dice: y él la besó en la... Pero las siguientes palabras tampoco están recogidas. Como que está carcomido y no se puede seguir leyendo. Entonces eso ha dado mucha especulación, ¿no? ¿Dónde le besó? Le habrá dado el beso, ¿no? Podría haber sido un beso inocente en la mejilla, como no. Pero bueno, lo que... Mucha gente dice que la boca y tal, pero claro, es que eso no se sabe. Ni se sabrá, porque no creo que la Iglesia... Hombre, aunque sí es cierto que se está modernizando poco a poco, pero no creo que la Iglesia se revele todos los elementos apócrifos que tiene. De hecho, la Biblioteca del Vaticano es de las más ricas que hay en temas de estos. Y no creo que vaya a revelar todos. Básicamente porque, a ver, no me voy a poner en plan conspiranoico, pero es que simplemente no les interesa. Porque si yo pienso que si la gente realmente sabe la verdad, o sea, no la verdad, sino la parte que no te han contado durante años, siglos y siglos, evidentemente la Iglesia se desmoronaría, porque la gente ya dejaría de creer en ella y de confiar en ella, básicamente. Pero bueno, independientemente del significado del beso, lo que está claro es que había una relación íntima, una relación especial entre ellos dos, no solamente por el texto apócrifo de Felipe, sino por el del de Tomás, por ejemplo. También aparece otro texto, otro párrafo que voy a leer a continuación, que dice:
Dijo María a Jesús: ¿A qué se parecen tus discípulos? Él respondió: se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando se presenten los dueños del terreno les dirán: devolvednos nuestra finca. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolvérsela. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve a su ajuar. Así pues, vosotros estad también alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones encuentren cerrado el paso hasta vosotros. Pues si no darán con la recompensa que vosotros esperáis, ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio que venga rápidamente con la hoz en la mano y la siegue. El que tenga oídos para oír, que oiga. En el último párrafo, donde dice ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio, hay gente que dice que se refiere a ella. Sí. A María Magdalena. A ver, como se suele decir, a buen entendedor. No lo sabemos, pero tampoco sería una idea descabellada. No, a ver, todo apunta ahí. A ver, es lo que siempre hablamos. Vamos a tener en cuenta, a ver, Jesús de Nazaret, por muy santo que sea, a ver, pero sigue siendo un señor de carne y hueso, con sus necesidades como persona. Claro. Más que nada, tampoco, pero más que nada le dan importancia a este párrafo diciendo que puede ser ella, porque luego hay otro párrafo siguiente que dice Simón Pedro, que les dijo: que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Entonces, ya, no me digas más. O simplemente quería hacer valer a las mujeres igual que a los hombres. Es que se puede tomar como concepto cualquier idea. Cualquier cosa puede ser válida, porque... Sí, bueno, pero también es cierto que es lo que estamos hablando. En aquella época, pues, bueno, la mujer no valía nada, y perdón por la expresión, o sea, que nadie se lo tome mal, pero claro, estamos hablando de una región, evidentemente, que estaba, pues eso, todavía pues, en vías de, no sé cómo decirlo, no sé, es que no me salen las palabras adecuadas, o sea, todavía la figura del hombre era muy predominaba y evidentemente la mujer, pues bueno, no contaba mucho, ¿no? A ver, y no quiero que nadie se ofenda, pero estamos hablando de en aquella época y tenían evidentemente una mentalidad, pues, digna de aquella época, no como la de ahora, gracias a Dios. Y bueno, después de estos textos de Felipe y de Tomás, quiero meterme ya en materia con el texto apócrifo de María. Estos textos se encontraron en Egipto, uno de ellos en el Cairo y otro al norte de Egipto, en la región cristiana. Los encontraron en papiro, en un idioma antiguo, escrito en copto. Y en ese texto apócrifo, María relata la visión que tuvo de Jesús y les habla del desarrollo espiritual y de la ascensión del alma. Y Ana, ¿tienes un trocito de ese fragmento de ese apócrifo de María Magdalena? Sí, por aquí he encontrado a algunos. Mira, uno de ellos dice: ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis ni os entristezcáis, no valéis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a proclamar las palabras del Salvador. Pedro dijo: María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho.
Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Como vemos en estos evangelios, vemos que en un primer lugar Pedro pues comenzaba ya a ver en María como a un rival de liderazgo del grupo, y fue Mateo quien defiende a María diciendo pues que si el Salvador ha decidido delegar en ella, pues que quién son ellos, ¿no?, para rechazarla. O sea, que vemos aquí a María como la guía, como el líder dentro del grupo de los discípulos. Sí, bueno, es posible porque de hecho María Magdalena, pues bueno, dicen que era una de sus alumnas más aventajadas, digámoslo así, siempre entrecomillado. Y bueno, yo pienso que, a ver, por lo que nos acabas de leer, que este Mateo tenía un poquito de, digamos, de celos o es Pedro. eso, de Mateo Pedro, la defendió. Eso, perdón, de Pedro. Un poquito de celos, ¿no? Digámoslo así. Claro, eso es uno de los aspectos más, diría, fascinantes, ¿no?, de este evangelio, porque eso nos hace replantearnos la historia del cristianismo. ¿Entendieron todos los discípulos a Jesús? ¿Respetaron las decisiones de Jesús? Hombre, a ver, por lo que me estás diciendo, no. No, porque, a ver, por lo que sugiere este apócrifo, pues bueno, ya había algún que otra rencilla entre María y Pedro por el tema de, bueno, quién era el preferido, digámoslo así, ¿no? O quién era su discípulo favorito, como un rival, digámoslo así, pero vamos, yo realmente, pues bueno, esto si realmente se supiera y saliera a la luz, que poco a poco está saliendo, ¿no? Yo creo que se tambalearía la Iglesia Católica. O sea, porque... No sé, aquí en este... yo creo que el Evangelio de María es de los más contundentes a la hora de definirla como la maestra y la guía espiritual de los demás apóstoles. Y probablemente la compañera más querida y líder del movimiento de Jesús. Se tambalearía la Iglesia. Hombre, saberse ya se está sabiendo, ya se sabe. Quien quiere seguir creyendo en la Iglesia va a seguir creyendo a pie juntillas y con una venda en los ojos. Yo creo que eso no sé, yo creo que ahora mismo tú le dices a una persona, le lees a una persona que sea súper creyente lo que estamos diciendo aquí, y directamente te diga, pues no me lo creo, pues es mentira, pues esto se ha creado para ir en contra de la Iglesia, lo ven como... sí, como algo malo, como algo de herejes, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, algo de herejía, sí, bueno. Ahora no, sí. Bueno, a ver, el delito de herejía ya no está vigente desde hace unos cuantos siglos, pero... De todas formas, este evangelio hay discusión a la hora de si está escrito por ella. Se dice que no está escrito por ella, que se tiende a especular que la clave de este evangelio en que fue escrito por otra mujer, pero no fue de María Magdalena. De todas formas, antiguamente en las primeras iglesias cristianas, pues es en las propias casas de la gente donde la mujer se hizo predominante el papel de la mujer, ¿no? Allí las mujeres adquirieron toda la clase de roles en las comunidades cristianas. Fueron las amas de casa, fueron apóstoles, maestras, cabezas de familia y hasta profetas. O sea que fíjate hasta el punto que esto era así. O sea que no nos creemos que, como tú has dicho antes, que la mujer no valía nada. O sea, desde ese punto que fue María, o sea, empezó a cambiar un poco el rol en las familias cristianas de aquella época. Claro. A ver, yo me refería a la mentalidad que tenían en aquella época, pero bueno, como estamos viendo, era todo lo contrario, porque bueno, como tú bien dices, pues había todo tipo de roles, como profetas o maestras. Y bueno, yo lo que he dicho al principio, tampoco es tan descabellado ver un Jesús de Nazaret siendo mujer, porque yo lo dejo ahí, ¿vale? O sea... A ver, no podemos decir que Jesús fue una mujer, porque fue un hombre, no, a ver, está constatado y fue así. A ver, ¿vale? Pero que la descendiente fuera mujer, no hemos dicho, sí. Lo que sí es cierto, pues es que hubo movimientos, ¿no?, por decirlo así, grupos liderados tanto por mujeres como por hombres en aquella época, como ocurrió con María Magdalena y Pedro, ¿no? Que María Magdalena
como acabamos de decir antes. Pero yo creo que ya siglo a siglo y a medida que la Iglesia se fue institucionalizando, pues dejaron de prescindir de las mujeres, de la figura femenina, ¿no? Hasta expulsarla totalmente de los roles de esas comunidades. Y como tú bien has dicho, pues ya a partir del siglo IV y V se consideraba herejía. Entonces es fácil entender el por qué, después de todo lo que hemos hablado, tiene esa imagen de prostituta, por qué se le distorsionó. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Con lo que hemos hablado. A la Iglesia no le interesa. Eso te iba a decir, no le convenía. No le convenía el mitificar a una mujer como era María Magdalena, sino lo que le convenía, a lo mejor en aquella época también, supongo que sería también por eso, el desmitificarla o el degradarla al hacer alusiones o al decir que era prostituta. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, como bien estamos diciendo al principio, tuvieron descendencia. Y bueno, yo, fíjate, Ana, yo te voy a hacer una pregunta. María Magdalena, cuando Jesucristo supuestamente resucita, se queda asombrada, ¿vale? Pero yo realmente pienso, ¿vale? O creo que como se conocía un poco, digamos, los milagros de Jesús de Nazaret, yo pienso que se lo esperaba, o ¿tú qué piensas, Ana? Sí, no, a ver, me refiero a que cuando Jesucristo, a ver, le envuelven con el santo sudario, ¿no? Pues cuando sale de la tumba, María se le encuentra, ¿no? Y entonces, claro, se queda un poco extrañada, porque, claro, le enseña las marcas de la crucifixión, pero... Hombre, yo creo que todos lo esperaban. O sea, a eso me refería. Claro, a eso me refería, a que si lo esperaba que resucitara o le daban literalmente por muerto, vamos. Yo creo que Jesús lo dijo, lo prometió, que al tercer día resucitaría. Su madre, la madre de Jesús, María, lo esperaba. María Magdalena también. Algunos de los discípulos, yo creo que no. No tanto. Yo pienso que no tanto, no. Pero bueno. Algunos mantuvieron la fe, otros no. Y por eso la primera que se quedó allí velando y la primera que se encontró fue María, porque ella esperaba que resucitara. Sí, por eso te digo que supuestamente resucitara, esa es otra. Claro, a ver, yo bueno, tengo... Vamos a decir que sí. A suponernos que todo esto fue así, ¿vale? A ver, yo, fíjate tú, no, me voy a tener un poquito a la piscina. A ver, yo pienso que muy muerto no está. No, estaba de parranda. Me explico. Yo pienso que las heridas que le hicieron en la cruz no le mataron realmente, sino que le dejaron inconsciente. A ver, también... Se hubiera muerto por desangrado. Sí, pero a ver, también es cierto porque que... no le hicieron solamente la corona de espinas en la cabeza, ni en las manos. Es que con la lanza de Longinos le clavaron en todas las costillas. Te clavan una lanza así, 3 días no vas a desangrarte. Sí, bueno, pero es que... A ver... No sé, pues no entrará en una muerte catatónica y... Claro, es que... A ver, que es a lo que me refiero. Es lo que siempre decimos. El cuerpo es como un ordenador. En el momento que un ordenador está saturado, se apaga y se reinicia. Esto es lo mismo. A lo mejor que entre en una especie de muerte catatónica y estuviera digamos, 2 o 3 días inconsciente. Aún así, sí. Vamos a ponernos en el supuesto caso que fuera lo que tú dices. Aún así, se cumpliría otra de sus predicciones más, que resucitó al tercer día y se cumplió. Sí, aún bueno, así, inicialmente... Aún así, en claro. el supuesto caso que fuera como tú dices, él acertó de pleno.
Claro, O es sea, que... él no creo que tuviera estudios de medicina ni de anatomía Hombre, para saber los que estudios de dura medicina 3 que había, días. claro, es que Que un cuerpo puede quedarse inconsciente durante 3 días y luego resucitar el tercer día. Aún así, esa predicción ya dice mucho también. hombre, eso sí, pero claro, lo que hace 2000 años era muerte, a lo mejor a hoy en día es estar 2 o 3 días en coma o inconsciente. No sé si me explico. A ver, yo, por lo que he podido estudiar, los lugares donde le clavaron la lanza, a ver, te suele dar, a ver, te suele provocar la muerte, pero no con tanta certeza, me explico. Una lanzada, digamos, en las costillas, y más en la costilla donde fue. No sé, yo sí quedarme a la carta de que murió. ¿Que quedó inconsciente? Sí, claro. Bueno, ahora no vamos a debatir si murió o no. Pero Aparte, claro, tampoco vamos a desmoronar todo lo que tiene ahora la Iglesia Católica. Yo creo que sí, un poco sí. No, un poco sí, venga. Quien me conoce sabe mi postura. Di que sí, venga. No voy a entrar en materia que nos van a echar encima. Di que sí, no, di que sí, venga. No, vamos a mantenernos con los evangelios apócrifos de Pero más apócrifo que esto no hay nada. Más apócrifo que esto no hay nada. Una cosa nada. es hereje y otra cosa es apócrifo. Porque son textos apócrifos que la Iglesia ha descartado, pero que están ahí. Esto que vamos a hablar, que tú quieres hablar, son herejías sacadas de nuestra puño y letra, o sea, ¿no? No, a ver, es diferente. A ver, puño y letra no, pero sí hay ciertos que hay estudios y no hacen, y a ver, hace relativamente, no hace mucho tiempo, pero que dicen que bueno, que hubo esa posibilidad. O sea, a ver, no me estoy inventando nada. De hecho, una universidad de Estados Unidos hizo ese estudio no hace mucho, hace ya algunos años, pero no hace mucho, y dijo que, bueno, que sí, que era posible que a lo mejor no muriera, pero sí que estuviera a lo mejor 2 o 3 días inconsciente o en una especie de coma. Eso me recuerda a un capítulo de Águila Roja, donde, ¿cómo se llamaba el protagonista? No me acuerdo. Gonzalo. Que hacía de Águila Roja. Eso es. Supuestamente le matan, ya está en la caja para enterrarlo, y es que él había utilizado una técnica para permanecer inconsciente durante un par de días o 3 y luego despertar y poder salvarse el culo. A ver, en aquella época cosas para dormirte sí, bueno, es posible. No utilizó nada no utilizó ningún medicamento ni nada, simplemente no, medicamento no. Lo que hizo fue dejar de respirar hasta el punto que se quedara inconsciente, pero no para morirse. Algo así, es que no recuerdo bien el episodio. Sí, a ver, sí, pero yo que me recuerda a eso. Claro, a ver, eso. Claro, yo también lo recuerdo, pero es que, claro, es que lo que estamos hablando, lo que hace 2000 años era una muerte segura, hace un año era como mucho 2 o 3 días en cama y poco más. Pero por eso te digo, y de hecho hay estudios, además una prestigiosa universidad, evidentemente no vamos a dar nombres por respeto, pero vamos, hicieron estudios que dijeron que era posible que no hubiera muerto por la estocada, sino que, bueno, hubiera caído en un posible coma, en un posible estado de inconsciencia, digámoslo así, y por eso yo te lo preguntaba. A ver, esto no es herejía, esto es ciencia, pero bueno, volvamos a... No, decir que... A los apócrifos. Hay otra teoría que dice, pues eso, que María Magdalena era la pareja sentimental de Jesús, que tuvieron una hija, que cuando pasó todo eso emigraron a Francia y que ahí podría haber estado la descendiente. Sí, bueno, a ver, también... A ver. De hecho, Sara se la conoce como Sara en la raza gitana. Es la patrona de los gitanos, se la llama como Sara la Negra. Eso es. Sí, bueno, que tampoco es tan descabellado, porque a ver, en aquella región de Palestina, digamos, de Israel, pues, a ver, lo que siempre hablamos, un Jesucristo rubio, blanco, no, hombre, no, sería un Jesucristo de estatura media, un poco con la piel morena, evidentemente porque aquella región de Israel, Palestina y toda esa zona
el 90% o el 80% de la población es que es así, de tez morena. O sea, ¿sabes? De hecho, en algunos sitios, en mi pueblo, por ejemplo, una de las figuras de Jesús es súper moreno, pero moreno casi tirando a negro. Pues, ¿por qué no? Pues claro, porque es lo que estamos hablando, porque, a ver, normalmente nos han vendido siempre, entrecomillado la palabra de un Jesucristo rubio, blanco, y evidentemente por la zona es todo lo contrario, es pues, más bien bajo, más bien de tez morena, y que tampoco pasa nada, ¿no? Pero evidentemente porque la zona lo da, pero vamos, volviendo al tema, igual que Sara, sí, bueno, seguramente por fuera de rasgos árabes, porque la zona de allí, la zona de Israel, Palestina, es, pues bueno, eso es lo que tiene esa zona, ¿no? Sí, y bueno, decir que lo que muchos consideran el Santo Grial no es ni más ni menos que Sara, o sea... Sí, bueno, eso, a ver, mira, esto me... El secreto de... Eso, a ver, eso mejor guardado, ¿no? Que dice que era, pues eso. Bueno, es que con esto tendríamos para 5 o 10 programas, porque del Santo Grial te puedes ir a los templarios, de los templarios te puedes ir al Prior de Sion, del Prior de Sion te puedes ir a... Mira, que se vean o se lean el Código Da Vinci, que van a tener entretenimiento, los que les interese este tema. Y volviendo al tema, sí, seguramente se volviera a Francia, sí, porque, a ver, date cuenta que estaba súper perseguida por los romanos. Evidentemente la hija directa o la residencia directa del supuesto Mesías, evidentemente los romanos, si no hubiera huido a Francia, hubieran ido a por ella. O sea, no sé si me explico, pero por lo tanto sí, no me cabe la mayor duda de que hubiera escapado. Eso de que sea el Santo Grial, bueno, eso te da para más, porque otros dicen que el Santo Grial es la copa con la que bebió vino durante la última cena. Bueno, y después del Evangelio según María Magdalena, pues bueno, yo pienso que no estaría de más contar un poco el Evangelio según Judas, no el que nos hacen creer, digámoslo así, sino el que explica realmente que la traición de Judas a Jesucristo, bueno, no es tan traición, digamos, lo podríamos decir así, sino que bueno, estaba un poco pactado o estaba un poco hablado entre ellos, o bien para que los romanos no le hicieran nada a Judas, o bien porque realmente a lo mejor Jesucristo se quería entregar a los romanos, ¿no? A ver, es mi opinión, no quiero acondicionar a nadie, pero bueno, yo creo que si no es el más importante, uno de los más importantes, que es el Evangelio según Judas, que ahora Ana, pues bueno, nos va a contar un poquito la historia y bueno, Ana, contanos un poco. Bueno, antes de meterme en harina, me gustaría decir que fue en 2006 el National Geographic Society fue la que se encargó y se ocupó del estudio, la difusión y la restauración de este Evangelio, haciendo unos estudios como fueron la paleografía, la datación por radiocarbono y análisis de la tinta. Y es curioso porque encontraron dos componentes, uno negro y otro marrón. El negro se trataba pues de algo típico de aquella época, que era humo negro o yin, y el otro marrón, que fue mucho más difícil de identificar y de discernir, pero que gracias a una boda egipcia en aquellos años que estaba puesta en el Louvre, pues se dieron cuenta de que era el mismo componente y pudieron afirmar que el Evangelio de Judas era auténtico. Y esto fue hace muy poquito, ya digo, en el 2006. Pero bueno, ¿qué dice el Evangelio de Judas? Pues yo creo que todos sabemos que a Judas se le tachó por ser el traidor de Jesús y haberlo entregado a las autoridades. Pero según este Evangelio apócrifo,
la parte que ha podido ser traducida, porque es cierto que, como todos, está muy mal conservado. Estaba escrito también en copto, como el de María Magdalena, y también se extrajo lo que fue un campesino que lo encontró en la parte del Nilo y por ahí. Y bueno, el Evangelio, la parte que se pudo traducir, pues comienza indicando que se trataba de una de las revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote, una conversación privada que habían tenido ellos 3 días antes de la Pascua. El texto está escrito en tercera persona y es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente con él, con Judas, y aparece como su discípulo favorito. Es curioso. Según este Evangelio, Judas se entregó a su maestro a los romanos siguiendo órdenes del propio Jesús, lo que tú comentabas al principio, quien profetizó, y leo textualmente: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos. O sea, que me estás queriendo decir que el traidor no era tan traidor como nos hacen, como se han empeñado de hacernos creer, bueno, a ver, generación tras generación, ¿no? A ver, a ojo, si tú no sabes esta información, pues es un traidor, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso sí es cierto, pero claro, si no te revelan toda la verdad, pues claro, te quedas un poco a medias y solo te quedas con la parte de la iglesia, digamos así, de la iglesia católica. Pero vamos, bueno, menos mal que gracias a los de National Geographic, pues por lo menos... Bueno, gracias al campesino. Bueno, primero, evidentemente, primero al campesino que se lo encontró, luego a los de National Geographic que lo tradujeron. Sí, porque por lo visto, por lo que he podido leer, se encargó en un principio una empresa que pedía mucho dinero por él y no se podía, nadie pagaba ese dinero por él, que vamos, si hubieran sabido que era del Evangelio de Judas Iscariote, yo creo que mucha gente hubiera pagado incluso más. Entonces, bueno, se hizo cargo al final National Geographic. Y bueno, también lo curioso de este Evangelio es que presenta la figura de Jesús como desenfadado, ¿no? Mientras que en los Evangelios canónicos Jesús de Nazaret nunca aparece como riendo y menos con malicia, ¿no? Pues aquí aparece como que se ríe con frecuencia de los malentendidos con los demás discípulos y bueno, yo creo que es normal, ¿no? Al fin y al cabo, una persona de carne y hueso. Sí, claro, a ver, lo que hemos dicho, o sea, al principio... para mí Jesús fue un revolucionario, claro, sí, el que intentó predicar sus filosofías, sí, sus claro, ideales, lo que pasa que su a lo religión, mejor, claro. Pero era una persona de carne y hueso y tendría sus necesidades, por eso pienso que como ser humano, como hombre, tendría su pareja, que fue María Magdalena, tendría sus amigos, aunque predicara la palabra, da igual. Yo creo que eso, al fin y al cabo, ¿por qué va a ser un hombre serio, estricto? No tiene por qué ser así, se reiría igual que nos reímos todos. A ver, evidentemente... No como nos hace ver los evangelios canónicos. Evidentemente, lo que pasa que, a ver, no... Lo que no cuadra, o lo que no nos cuadra a unos pocos, porque bueno, a ver, por fortuna ya a más personas ya, pues bueno, vamos leyendo, vamos viendo y vamos investigando, ¿no? Que sea una persona seria, vengativa, una persona, ¿no? Supongo que lo que tú dices, sería una persona normal, de carne y hueso, con su pareja, en este caso María Magdalena, sus amigos, en este caso los apóstoles, que eran sus más allegados, y evidentemente, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Que al fin y al cabo era un revolucionario que la época en la que le tocó vivir, pues pagó por expresar sus ideas libremente, ¿no? De todas formas, hay que decir que este evangelio, estos textos, son gnósticos, no los escribió Judas directamente. O sea, ¿qué significa gnóstico? Pues gnósticos eran un grupo de personas que había antiguamente, como el New Age moderno, ¿no? El New Age de ahora, ¿no? Que tienen su filosofía y por eso no se consideran textos cristianos, sino que, no sé, yo me imagino, pues en aquella época un grupo de gente que cogió y empezó a escribir, pero no por ello ellos eran cristianos, ¿no? Simplemente pues empezaron a escribir lo que veían y lo que... Por eso no se le ha considerado cristiano
evidentemente se puede incluir en el Nuevo Testamento. Sí, bueno, pues a ver, es que claro, a ver, yo entiendo que no, que oficialmente no pueden ser atribuidos a Judas como tal, pero bueno, si es gente que estaba por allí en ese momento y con sus escritos dieron fe de lo que vieron o lo que escucharon, evidentemente también carece de credibilidad, ¿no? Porque, a ver, entonces, si no... ¿Qué pasa? Que si no lo has vivido en primera persona no puede ser cierto. No sé si me explico. Ya. O sea... No sé, a ver...
Madre mía, cuántos evangelios, cuánta información, cuántas cosas que no sabíamos, como por ejemplo este evangelio según Judas, donde, bueno, el traidor no es tan traidor. Y bueno, ahora vamos con un evangelio que es también bastante importante, bastante curioso, digámoslo así, que es el evangelio según Felipe, que bueno, que hace una serie de sugerencias, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, Ana, cuéntanos un poquito de qué trata o de qué habla este evangelio según Felipe. Pues el Evangelio de Felipe tiene bastantes contradicciones con la Biblia, como, bueno, los otros también, ¿no? Como todos, como todos. Pero bueno. Pero bueno, sí, por ejemplo, en el de Felipe, pues se sugiere, por ejemplo, lo que hemos comentado al principio con el de María Magdalena, ¿no? Que era su compañera y de lo que se deduce que era su pareja sentimental. Bueno, también es cierto que la palabra compañera en arameo significa esposa, pero hay que decir que estos evangelios estaban escritos todos en copto, no en arameo. Pero bueno, aún así, en aquella época la palabra compañera significaba, o se deduce que significaba pareja sentimental. Voy leyendo poco a poco fragmentos pequeñitos del Evangelio de Felipe. En este caso dice: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor. Su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. O sea, que nos deja más que claro que María Magdalena y Jesucristo pues eran pareja. Y claro, evidentemente, como hemos dicho al principio, de esa pareja, podríamos decirlo así, pues surge su descendiente más directa, que es Sara, que como antes hemos dicho, pues bueno, tuvo que huir a Francia, y la que se supone que es el Santo Grial, ¿no? Otra de las cosas que sugiere Felipe en el Evangelio es que Jesús, y esto es muy complicado de entender, yo de hecho lo he tenido que leer varias veces y aún así no creo si lo entiendo realmente. Dice que Jesús no resucitó de la muerte, sino que tuvo una resurrección, entre comillas, anterior a su muerte. Y textualmente dice: los que dicen que el Señor primero murió y resucitó se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, no morirá. Tan verdad como que Dios vive, éste morirá. A ver, yo... ¿Qué lectura sacas tú de eso, Robert? Sé que... Según dice no Felipe, quiero hablar, me estás obligando a hablar. No me refiero a tu opinión. ¿Qué lectura sacas de lo que acabo de leer? A ver, mi opinión por lo que acabamos de que nos acabas de leer o de contar, es de que, bueno, tuvo, bueno, un golpe de fe, digamos, para, ¿no? Eso de resucitó y tuvo la resurrección antes de morir, es que tuvo un golpe. Yo lo interpreto así, que tuvo, digamos, una especie de golpe de fe y luego falleció en la cueva de Jerusalén, pero es... A ver, también hay que... Es que es un poco enrevesado, ¿no? Claro, o sea, es puede que... ser como que primero has de resucitar tu alma y así será la única manera en la que no mueras. No sé, es que, a ver, también es cierto que hablan mucho, o sea, en metáfora. Claro, me refiero a que puede ser que si tú consigues que con tus hechos trascienda a lo largo del tiempo, nunca vas a morir. Sí, bueno, podríamos hablarlo así, pero bueno, no sé. Yo, a ver, bueno, como cada bien, uno saque claro, que cada oyente que nos escucha, pues saque sus conclusiones, que nos lo pongan también en nuestro canal de YouTube, lo que ellos piensan, porque, a ver, también es cierto que nosotros hacemos un programa, lo hacemos, pues, con ayuda de ellos, ¿no? Pero bueno, como yo iba diciendo, es que también son metáforas, es que... no sé, es que también la forma de hablar que tenía esta gente era un poco metafórica, ¿no?
porque... Que la Biblia en sí es una metáfora. Claro, por eso te digo, entonces, no sé, yo mi conclusión, mi opinión es, pues eso, que tuvo que tener fe, digamos, en la humanidad, digámoslo así, para luego morir. A ver, que es mi opinión, ¿no? Vosotros... Que él tenga fe en la humanidad, no, que la humanidad tenga fe o en que él. eso es, que la humanidad tenga fe en él, pero vamos. Y otra de las cosas que sugiere Felipe es que María no concibió por obra del Espíritu Santo, como dicta la tradición cristiana. Y el argumento que usa para ello es que Jesús muestra necesidad de especificar a Dios cuando se refiere a Padre, pues si Dios fuera su Padre no tendría necesidad de especificarlo. Es decir, bueno, voy a leerlo directamente y ahora comentamos. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? María es la Virgen a quien ninguna potencia ha manchado. Ella es una gran anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta Virgen que ninguna potencia ha violado, mientras que las potencias se contaminaron. El Señor no hubiera dicho, Padre mío que estás en los cielos, de no haber tenido otro Padre, sino que habría dicho simplemente, Padre mío. A ver, esto es de lógica. A ver, tú no puedes concebir, ¿no? Por obra y gracia del Señor. O sea, es que es impepinable, vamos. O sea, es lo que estamos hablando a lo largo de la tarde, de la noche. Pues Jesucristo era una persona y como persona que era tenía sus necesidades, ¿no? Pues como las tenemos todos. Y evidentemente Sara fue la unión entre María y Jesús. Ya está, digámoslo así de forma fina. A ver, pero sí, no creo que se refieran ahora entre María Magdalena y Jesús. Me parece que están hablando, o sea, a la Virgen María. La Virgen María es la madre de Jesús. A José y a ver, vamos a pensar un poco. A ver, es que yo lo estoy interpretando como... Que tú lo estás diciendo ya, tú ya te has cegado con Jesús, pero la Virgen María es la madre de Jesús. Claro. Y María es la que, según la Iglesia Católica, es la que concibió por obra del Espíritu Santo. Sí, bueno, pero es que aún así es inviable. O sea... Porque José... Pero para eso estaba José. Claro, porque José era un hombre y María era una mujer y como pues dos seres humanos tenían sus necesidades, vamos. A ver, pero eso es lo que precisamente es a lo que se refiere Felipe. Cuando Jesús habla de su Padre que está en los cielos, se refiere a Dios, no a su padre José. O sea, si no tendrían necesidad de especificar a qué padre se está refiriendo. Eso es lo que en este texto apócrifo se refiere Felipe. Una cosa es cuando tú dices mi padre, te refieres a tu padre, a José. Otra cosa es cuando dices el Padre de los cielos o a Dios. Sí, claro. Pero bueno. Evidentemente, pues María y José tuvieron a Jesús. Sí, como dos personas. Y como que Dios le había dado la gracia de esa misma, su gracia, para que él tuviera como ese don de predicar. Bueno, pero es yo lo entiendo así, vamos, no sé si será así exactamente. No sé, es que a ver, es algo tan... No sé, es que cada uno saca sus propias... o su propia opinión, porque a ver, no sé... Sí, yo creo que el Evangelio de Felipe es uno de los más reveladores. Sí. Junto con el de María y el de Judas. Luego hay otros evangelios, por ejemplo el de Juan, pero bueno, ese es un evangelio que trata de un diálogo entre Jesús y sus discípulos, quienes cuestionan qué debían evitar para acceder al reino de los cielos. Y por ejemplo el evangelio de Tomás, ¿no? que se proclama el amor al prójimo. Bueno, eso es algo común, ¿no? En la religión católica, bueno, y eso debería ser así en toda la religión, sí, bueno, imagino. Pero... Y el especial interés que muestra Tomás por el papel de la mujer. Recordamos cuando hemos estado leyendo el de María Magdalena, que Pedro la tenía como un rival y fue Tomás el que salió en su defensa diciendo que si Jesús había apostado, entre comillas, por ella, ¿quién iban a ser ellos para rechazarla? O sea, vemos que Tomás se inclina un poco hacia el papel de María Magdalena.
Pues hasta aquí Estos evangelios. Pues hasta aquí estos evangelios. ¿Tú qué opinas de todo esto? Es que... Ahora opinión personal tuya. Mi sin opinión, atacar a la iglesia, mi opinión no vale, porque a ver, yo mi opinión, y no quiero ofender a nadie, es que como nos han estado ocultando toda esta información durante siglos, prefiero no mojarme. Porque... ¿Y desde el punto de vista del misterio? Hombre, a ver, Hombre, la verdad, desde el punto de vista del misterio, la verdad es que... ¿Opina desde ese punto de vista? No tienen... Ya que desde el punto de vista religioso no vas a opinar, pero desde el punto de vista del misterio, ¿qué opinas sobre los evangelios apócrifos? Porque son todo una joya en bruto, porque nos revelan informaciones que evidentemente son, la otra cara, digamos, de lo que nos han estado contando durante siglos, ¿no? Pero a nivel del misterio y del punto de vista del misterio, la verdad es que es un tema apasionante. Es igual que cuando hablar de los templarios. Cuando hablar de los templarios, al nivel misterio, son una joya en bruto, porque tenían sus rituales, tenían sus tradiciones, pero bueno, la verdad que a mí este tipo de información yo la conocí un poquito, ahora por fortuna la conozco más, ¿no? Y la verdad es que es apasionante este tema, o sea, es que, no sé, yo ya te digo, yo desde el punto de vista social, digámoslo así, no me voy a pronunciar, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista del misterio, la verdad es que es una pasada, porque... Sí, yo pienso que lo que tú has dicho, que nos han dado otra versión, que siempre es bueno tener dos versiones de una misma historia, y que para mí cobra más fuerza y más verdad los evangelios apócrifos, sí, que lo que dice la iglesia en sí. De todas formas, si te paras un momento a pensar, el sentimiento que tendría Jesús si supiese que su iglesia no solo no reconoce a una persona tan querida por él como fue María Magdalena, sino que para desacreditarla y en pos de unos intereses le impusiera un rol jamás reflejado en las escrituras, tendría que sentirse avergonzado, sí, como mínimo. A ver, yo pienso que si esto fuera así. Claro, si fuera verdad, evidentemente Jesucristo estaría avergonzado de cómo se ha llevado su palabra. Claro, y aparte que se ha distorsionado. Y los apóstoles, en definitiva, ¿no? Me refiero, o Dios, si hubiese un Dios. Es que siempre. Claro, a ver. Esa dualidad de Jesús, Dios. A ver, si real. Es que volvemos a lo de siempre. Si se ha distorsionado muchísimo, insisto. Porque luego en la Biblia te dice de no matéis por mí. Y luego, evidentemente, todas las muertes que ha habido por la religión, las cruzadas. Y lo que vemos todos los días en las noticias, que si la Guerra Santa en Israel, evidentemente, eso son distorsiones de la palabra de Jesús. Pero no ya de Jesús, sino es que eso es en todas las religiones, la musulmana, todas. Sí, bueno, pero realmente... En todas ha habido guerras por religión, en todas. Dejando el tema religión a un lado, yo creo que es importante haber dado a conocer la otra cara de estos evangelios. Hombre, yo, a ver, estoy contigo, que no te lo tome por costumbre, porque ya sabes que yo a mí me gusta llevarte la contraria. pero bueno, sí, es cierto que yo me quedo más a la carta de los evangelios apócrifos que lo de los evangelios, digamos, convencionales. O quizá hay una mezcla, de verdad. Yo pienso que no, yo pienso que, bueno, con la difusión de la palabra, digamos, cuando con la invención de la imprenta se empezó un poco a manipular, entre comillas, la información, ¿vale? Esto es cosa mía, ¿vale? Es mi opinión. Evidentemente manipularon, porque claro, volviendo a la serie esta que tú has citado, Águila Roja, yo me acuerdo que decían, oye, que si tú vas a tener dominado al pueblo, hazlo pero con miedo. O sea, no sé si te acordarás cuando entras en la biblioteca de un convento, que tenía miles y miles de libros y que decía Águila Roja, que la mejor forma de
meter miedo a un pueblo es con la ignorancia. Evidentemente, esto es lo mismo. Sí. O sea, si el pueblo es ignorante... Totalmente de acuerdo. Y más en aquella época, si es un pueblo ignorante, evidentemente... Todo el problema vino con la institucionalización de la iglesia. Así que, por eso... Si esto hubiera seguido como una forma de vida, como sí, claro, una filosofía que intentaba marcar Jesús, pues a lo mejor la sí, iglesia no hubiera cobrado la fuerza que tiene hoy en día. Claro, pero... Y que cada día creo que menos. Bueno, poco a poco... A que ver, bueno, que no digo ni que sea ni bueno ni malo. Bueno, todavía hay mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, porque a ver, hay muchísima gente no hablamos que aquí en tiene... España, toda la zona de Sudamérica. Bueno, por son cierto, muy creyentes. Eso es, y por cierto, un abrazo a la gente de Chile, de Paraguay y de Argentina que nos escuchan, ¿vale? Y como iba diciendo Ana, poco a poco pues la Iglesia Católica va perdiendo un poquito más de fuerza. Pero bueno, para no meternos en detalles que nos traigan consecuencias, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar ahí, Ana. Te espero la semana que viene. ¿Con qué vamos a deleitarnos la semana que viene? No sé, ya lo pensaremos. Venga, sorpresa. Nosotros improvisamos. Sorpresa. Y a los demás, pues disfrutar del misterio y ser muy malos amigos.